Bien. Bueno. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar en esta oportunidad, bueno, este nuevo taller que tiene que ver con el título que hemos puesto es Deconstrucción del patriarcado. Bueno, de a poquito vamos a ir sumando distintos temas. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de lo que son los micromachismos y de lo que es la violencia por razones de género. Para empezar, bueno, quería darles la palabra, si gustan comentar algo, a Rosana y a Meli, que también son mis compañeras hoy acá. No sé si quieren aportar algo, si quieren decir, ustedes me interrumpen, me hacen la trabadilla y me hacen callar. Meli, dale. Y bueno, buenas tardes a todas. Gracias por estar presentes hoy acá. Este es el segundo encuentro del año de talleres de la corriente de Luana Berkins de San Martín. Vamos a ir avanzando un poco con esta propuesta que hoy nos trae Celeste. Les pedimos por favor, por ahí sería conveniente que tengan a mano algún papel y lápiz, algo para anotar, para apuntar cosas, para no tener que por ahí apelar tanto a la memoria, así después hacemos una puesta en común de algunas cosas. Mientras lo buscan yo estiro un poco, y bueno, les comento que vamos a seguir después de la jornada de hoy, avanzando en otras jornadas a lo largo del año, donde abordaremos, bueno, distintos temas, ¿no? Seguramente iremos concatenando por ahí los abordajes, posiblemente pasemos a hablar acerca de niñeces también, de juventudes, las adolescencias, etcétera. O sea, vamos a ir desandando un camino a lo largo del año, así que esténse atentas para las próximas jornadas que se van a estar desarrollando. Siempre vamos a estar pasando el flyer, extendiendo la invitación. Espero que ya tengan el papel y lápiz, así no la dilato tanto y avanzamos un poquito más. Gracias por estar acá presente y bueno, adelante, Ceres. Gracias. Delina, ¿una palabra puedo? Sí, por favor. Un gustazo verte y con toda la Igualmente. fuerza que siempre tenés, a pesar de todas las cosas que pasan. Chau, chau. Gracias, Graciela, gracias. Bien. Bueno, como dijo la compa, vamos a hacer una primera actividad donde yo voy a leerles una historia muy cortita, es un cuento que pertenece a un libro. La autora es Carla Gorlero, que es una compañera, amiga mía de hace muchos años, de Olavarría. Ella escribió un libro que se llama Siete Cuerpos. Está escrito en tono poético, pero son historias reales, de mujeres reales, historias que a ella les tocó acompañar, de personas que pasaron por situaciones de violencia, algunas más graves que otras. En este cuento, el que yo elegí para compartir con ustedes, bueno, vamos a identificar y vamos a ver diferentes situaciones de violencia ejercida contra, en este caso, una mujer, o varias mujeres a lo largo del relato. Así que yo lo que les voy a pedir, para eso es el lápiz y el papel, bueno, si no en la compu, la que pueda tomar nota en la compu, perfecto. Es que ustedes, en la medida que va avanzando el relato, puedan ir registrando pequeños o frases o momentos en los que ustedes identifican violencias, ¿sí? Tipos de violencias que aparecen en este relato. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Estamos ok? Bien. Voy a empezar entonces. Es cortito, lo voy a leer lento para que tengan el tiempo para tomar pequeñitas notas, no es necesario que sea exacto, simplemente después con esas notas vamos a ir haciendo un intercambio. Bien, el cuento dice así. Violeta. Violeta tornándose ya a negro era el color de sus brazos, de su cuello, de su cara, y en la espesura infinita de sus piernas, Naína veía borroso. Se dejó abandonar hacia el violeta, hundiéndose en el color. Atravesó su piel magullada. Traspasó músculos, voló por venas y arterias. Llegó hasta su cuerpo de niñita flaca, allá en el norte. Para Naína, el recuerdo se hizo presente puro. Otro violeta la recibió. Era el color de la pañoleta de la mamá María, su abuela. Con ella la envolvía para agacharse a remover el fuego.
Dicen que en ella la albergó cuando nació ensangrentada y gritando, pero de vida entonces. Esa pañoleta acompañó su niñez. Jugaba con los flecos mientras la mamá María inventaba cuentos que le contaba una y otra vez. Mezclaba historias reales de mujeres jóvenes que se habían marchado y de niñitas que quedaban con sus abuelas, con fantasías de panes dorados y chupetines de colores, que algún día traerían las mamás jóvenes en el tren, que ya no existía. Naina le reclamaba, ¿cómo va a venir mi mamá trayendo chupetines si el tren ya no pasa? ¿Cómo va a ser para venir? Entonces la mamá María decía, en avión vendrá, y vamos a comer, así después miramos las estrellas. Te perdías mirando las estrellas, tirada de espalda, volabas hacia ellas. Tenías la facilidad de hundirte en las cosas, atravesarlas, y que tu cuerpo se hiciera transparente y acuoso y pasara a través de todo. Como el día que el mocho te atrapó mientras juntabas ramas en el monte y te tiró al piso. No entendías qué buscaba entre tus piernas. El peso del mocho te ahogaba junto con ese dolor que nunca olvidarías. Mezcla de cala y sudor. Y te perdiste otra vez para escapar del olor y del cuerpo del mocho sobre el tuyo, y de ese olor terrible que te atravesó la entrepierna como puñal. No, más fuerte, como una espada. Y te perdiste. Te fuiste detrás de una nube que pasaba y se hacía en el cielo y se deshacía. Y la acompañaste tanto a la nube que cuando te despertaste era de noche, y él ya no estaba. Tus piernas con sangre y las espinas clavadas del chañar, las lágrimas secas en la cara y un cansancio infinito habían suplantado el dolor del puñal humano. Desde ese día tu mirada cambió, perdió brillo, como si algo de aquella nube se hubiera quedado instalado en tus ojos y te hubiera hecho crecer. Unos años después, otro día, otra nube te atrapó la mirada. Una nube diferente, cargada con las fantasías de promesas que nunca te hicieron. Fue cuando Jorge, en ese baile de comadres, esquivando tus ojos, dijo, véngase conmigo para Buenos Aires. Tu cara llena de harina se incendió y en el escaso lugar de tu corazón enloqueció, autorizó un esbozo de pensamiento, se instaló una creencia. Y sin una palabra entre vos y él, soñaste con niños parecidos a Jorge y con los cielos de Buenos Aires. Cuando te despediste de la mamá María, también ella esquivó tu mirada, aunque los motivos eran otros. Mezcla del recuerdo añejo de la costumbre ancestral de perder mujeres jóvenes y del deseo que fueras niña de nuevo para protegerte en sus brazos. Juntas dos cuerpos envueltos en la pañoleta violeta. La voz de Juana la trae de vuelta. Juana, Ana, no recuerda bien el nombre de esa mujer. Trae una palangana y agua tibia y un líquido rojo para desinfectar. Dice, Naina, apenas la escucha, no sabe qué parte le duele más. Peor, no hay una parte que no le duela. La mujer le da agua, toma y no la puede tragar, escupe saliva ensangrentada y 2 dientes. Un recuerdo bien cercano vuelve a la cabeza de Naina, junto con lo que estaba escupiendo, la sangre. Jorge volvió después de dejarla 15 días en ese lugar. Antes de irse solo le dijo que se tenía que quedar, y simplemente se fue. Naina pasó 15 horribles, inmensos, eternos días, en los que muchas veces creyó que moriría. Lo esperaba, sintió alivio cuando lo vio, se tranquilizó tanto que casi hasta había desaparecido la nube de sus ojos. Pero Jorge entró derecho a la oficina del patrón, y sin saludarla siquiera, los 2 hombres se encerraron. Cuando salió le dijo que se quedaría unos días más. Naina no podía creer que dijera eso. ¿No veía Jorge lo que pasaba allí? Quería contarle, confiarle su miedo. Se ahogaba con sus palabras igual que se había ahogado con sus lágrimas esas 15 noches. Naina le gritaba que ese no era un trabajo, que ahí no tenía que limpiar, que lo obligaban a acostarse con hombres y algunos volvían 2 veces la misma noche. Que las otras mujeres la miraban mal y solo Juana la había ayudado un poco. Jorge no sabía lo que era ese lugar.
Seguía contando a borbotones, vomitando las palabras con detalles mezclados, para que supiera lo que había pasado, cuando todo se inundó de Violeta. Jorge le gritó estúpida, y su mano cruzó el aire con la velocidad de la luz. La primera bofetada la tiró al piso. Estúpida, negra estúpida, sonaba una y otra vez en sus oídos. Y en el suelo sus patadas llegaban exactas a sus caderas. Hecha un ovillo, se arrastró intentando escapar. ¿Hacia dónde? Y no hay hacia dónde ir. Entonces él la levanta con un brazo y con el otro le pega en la cara con la mano abierta, mirándola a los ojos. Negra estúpida, no entendiste nada. Tenés que quedarte acá. ¿No ves que sos la estrella? El patrón la saca con una fuerza que pareció que volaba. Pará, animal, que golpeada no sirve. Pará, loco hijo de puta, mirá que así te la llevás. Jorge salió pegando un portazo, puteándolos a todos y secándose la sangre de las manos en la camisa. Lo último que escuchás es cuando Juana le pregunta al patrón, ¿y ahora qué hacemos con la negrita? Él le contesta, si vive, mañana vemos. Fuerte. Fuerte. Increíble. Todos conocemos estas historias, pero volverlas a escuchar así es terrible. El cuerpo no sé, se me revoluciona la sangre. ¿Pudieron detectar los momentos de violencia, las violencias que ella fue atravesando, la historia de su vida y las violencias que fue, bueno, de las que fue víctima, ¿no? ¿Pudieron ir viéndolas? Es toda una vida de violencia. Sí. ¿Cuáles? Eso, Puntualmente, eso, ¿qué violencias? ¿En qué momentos? A ver, ¿cuáles podemos identificar? eso iba a decir, yo tomaba nota en un principio, después dejé de tomar nota porque era muy difícil detectar que era no violento en este relato. A mí lo primero que me llama la atención es el nombre, que justo Naina significa ojos o vista, ¿no? Cuánta invisibilización de una niña en toda la historia, eso ya de por sí es sumamente violento. El tema de cómo comienza, ¿no? Cómo describe los colores, y esos colores con la implicancia y la materialización en el cuerpo de lo que significa la violencia física, ¿no? Es como muy fuerte. Yo, perdón que apagaba la cámara, pero estoy en mi casa y andan mis niños dando vuelta, pero todo, el hecho de su traslado, el tratante, los maltratos, el abuso, la violencia sexual, física, psicológica, emocional, el abandono por parte de su madre, la espera. Es muy difícil decir que de todo eso no era violento. La verdad que es muy fuerte. Te iba a pedir si podías repetir en el chat al menos el nombre de la autora y la narración, porque está bueno como para poder trabajarlo en otros ámbitos también. Te agradezco de ella que el libro, compartir. Ahí se los anoto. El libro se llama Siete Cuerpos, la autora es Adriana Carla Gorlero. Yo se los anoto en el chat, pero bueno, lo decimos porque para que quede para la gente, si alguien lo escucha, lo ve después grabado. Se los anoto. ¿Qué más? Cuéntenme. ¿Qué sintieron? Bueno, Rosana dice, lo sentí en el cuerpo. ¿Qué sentías, Rosana? Como una revolución, porque yo soy muy guerrera, entonces es bronca porque en realidad, como dice la compañera que habló recién, que ahora no la veo, Betty. Me acuerdo al principio de los moretones, arrancaste con los colores de violeta, los golpes que esta chiquita venía recibiendo, la desnutrición, que en algún momento dijiste flaca, la lejanía, la imposibilidad de movilizarse porque el tren ya no estaba más, y hay algunas cosas que bueno, después las políticas de los gobiernos de turno, ¿no? No es solamente el patriarcado o un varón, sino que también son instituciones y políticas. El abandono de su madre, quizás también por prostitución, el irse, la invisibilización que también la otra compañera vio, y la autoevasión, o sea,
no poder, no saber enfrentar lo que le estaba pasando, no tener elementos para poder teorizar sobre lo que le estaba pasando. Después, bueno, el que se la llevaron trata, y todo lo que sabemos, lo que pasa con las chicas que se traen o se llevan a algún lugar de prostitución. Insultos, golpes, todo eso. No, dolor, pero el dolor a mí me moviliza hacia la bronca. Por eso me pasó lo que me pasó en el cuerpo. Nada más. Gracias por compartirlo. Bueno. Sí, por ahí rescatar, ¿no? La infancia que tiene esta criatura, criada por una abuela, con ausencia de la madre, sabiendo, se supone, que la madre trabajando, no sabemos de qué, pero intuimos, y no hay padres ahí, no hay figuras masculinas, ¿no? Directamente no aparecen, y cuando aparecen es para ejercer violencia sobre esos cuerpos, ¿no? Es fuerte esa imagen. Y después, bueno, sí, Graciela, sí, decime, habla. Iba a decir la repetición de la historia, ¿no? Como repite la misma vida que su madre, el abandono, bueno, ella también después queda abandonada directamente, ¿no? Es muy fuerte, es el cierre de si mañana vive, vemos, ¿no? Eso habla de, bueno, del abandono permanente de esta clase, de estas historias que hay miles, ¿no? Se repiten a lo largo de toda la... Y es cierto lo que decía la compañera también, las políticas, el tren que no pasa más es obra de una política, ¿no? Si bien, aunque hubieran dado el tren, no creo que volvía esa mamá con los chupetines y otras figuras que dijiste. Pero es muy demostrativo de el vincular el abandono, la pobreza, la ignorancia, el sometimiento, siempre, siempre. No, yo noté por ahí también esta falta de proyectos a futuro, ¿no? Como, ¿qué vida le esperaba a esa niña? ¿Qué futuro tenía en ese lugar donde vivía? ¿No? Como buscando un futuro en Buenos Aires, como que ahí está la solución, y en realidad, bueno, acá va a seguir sufriendo todas esas mismas violencias, bueno, y peores. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Perdón, la desvalorización de la vida para estas, para estar. Yo llegué tarde, justo al final, a la parte más violenta, porque le estaba pegando y echándola, pero evidentemente para estos tres personajes del cuento, y no, incluso había otra mujer que le pregunta qué hacemos con la negrita. Para todos no tenía valor, era como una cosa que mientras le sirve, se utiliza y después se descarta. La cosificación. La cosificación, sí, sí. Y también la invisibilización, ¿no? De todas esas violencias encarnadas en un solo cuerpo, porque desde que comienza el relato hasta el final no hay una identificación de que todo eso es violento. Nosotras lo vemos al escuchar el relato, pero desde las personas que participan de esa historia no hay como una apropiación y una visibilización, hay naturalización. Es como, bueno, es lo que me tocó. Es lo que me tocó, sí, ¿no? Ese es mi destino, es el destino. Sí. No hay una toma de conciencia acerca de ese. O sea, digo, y esto tiene que ver, por ahí algún paralelismo con otra situación, ¿no? Con algo que una vez me dijeron y que por ahí ayuda. Digo, si nos tiráramos en el campo a la noche, una noche estrellada, y miráramos hacia el cielo, como relata un poco el cuento, seguramente veríamos 1.000.000 de estrellas o más. Pero si justo al lado nuestro se acuesta
una astrónoma, seguramente va a ver constelaciones y las va a poder identificar. Entonces, digo, esto me parece una reflexión interesante, ¿no? Aquello que podemos ver y distinguir. Y en el caso de lo que está en el relato, hay muchas cosas que les pasaban en transparencia, digamos, por esta naturalización, y lo importante que es que cada una de nosotras podamos poder acompañar, sostener, contener a aquellas otras personas para las cuales todo esto ocurre y sigue ocurriendo en transparencia, ¿no? Y dentro de esa transparencia incluso hasta justificar en muchos casos estas situaciones. Nada, esa es mi reflexión. Y aparte la mercantilización del otro, ¿no? En este caso de la nena. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la negrita? Ahí vemos si vive, si sirve, ¿no? El despojo total de la subjetividad de la otra persona. Vuelvo a decir que es un relato en tono poético, pero que son historias reales de mujeres que le tocó acompañar a Carla en su trabajo dentro de un espacio de fortalecimiento que tenía en Olavarría, y encontraba estas historias, o sea, ayer, estoy hablando hace 10 años atrás, 9 años atrás, no estamos hablando del siglo pasado, ni de no sé, zonas alejadísimas de donde vivimos, ¿no? Como digo, a veces nos cuesta verlo como algo tangible, como algo que está ahí, que sucede y sigue sucediendo, ¿no? En estos días apareció una chica que había escapado de una red de trata, ayer creo que fue. Salió por todos los medios. Yo pensaba cuando escuchaba, la vida me trajo al sur, digamos, pero nací en Entre Ríos, y cuando aparece el personaje del mocho, pensaba en muchos de los casos que se dan, lamentablemente, ¿no? Allá en mis pagos, sobre todo en familias de hachero, ¿no? Que viven de manera muy alejada, en el medio del monte, por fuera de todo sistema de protección, digamos, y de garantía por parte del Estado. Y son situaciones como esta, digo, hay muchos mochos, y están totalmente invisibilizados, una porque por la cuestión de la lejanía geográfica, otra porque son personas obviamente que están sumidos en la extrema pobreza, y otros porque, no sé, no interesan tal vez, ¿no? No importan, cuerpos que no importan. Sí, así es. Bueno, esto era como el inicio para que empecemos a esto, ¿no? Como ponernos en clima y hablar de las violencias que nos atraviesan, que realmente sufrimos las mujeres en mayor medida, pero también las disidencias, también otras feminidades, ¿no? Recordemos que en Argentina matan a una mujer cada 24, 28 horas, así que si bien tenemos otros recursos, si bien se han abierto otros espacios y hay otras políticas y otras miradas sobre la realidad de las mujeres en Argentina, sigue sucediendo, siguen sucediéndose la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, bueno, con las chicas pensábamos, y estos son los extremos de las violencias, ¿no? Como el femicidio o feminicidio, como lo quieran llamar. Yo a veces prefiero llamarlo feminicidio, aunque en Argentina por ahí no estamos muy amigados con ese término, pero me parece que el Estado tiene muchísimo que ver, y muchas veces hemos venido de gobiernos que nos han soltado la mano, que han dicho, bueno, te doy, ¿se acuerdan, chicas? 11,43. En la época del gobierno de Macri destinaban 11 pesos con 43 a lo que eran políticas relacionadas a las violencias contra las mujeres. Bueno, así. Entonces hay mucho por hacer, se viene haciendo, pero hace falta intensificar. Entonces veníamos pensando, bueno, ¿qué cosas hacen que esas violencias sigan existiendo, sigan persistiendo? ¿Qué mecanismos hacen que no sea tan difícil erradicar estas violencias? Y ahí es que empezamos a hablar de esas otras violencias, las chiquitas, las que no vemos, las que están instaladas y que compartimos a diario en todos los espacios donde nos movemos, los lugares donde nos desarrollamos.
todo el tiempo. Quizás muchas de esas violencias también nosotras las reproduzcamos. Entonces, nada, les invito a charlar un poquito sobre lo que son los micromachismos, ¿sí? Y cómo esos micromachismos sostienen violencias mayores, y bueno, es como empezar a mover nuestras estructuras, va a tener que ver principalmente con esos cambios profundos, esos cambios más estructurales, los que recibimos y muchas veces no nos damos cuenta, también reproducimos. A ver, voy a tratar de compartir pantalla. Vamos ahí, a ver. Ustedes me dirán si me ven. Sí. ¿Se ve? Sí. Buenísimo. ¿A vos? Mi pantalla. ¿La ven? Sí. A ver. ¿Sí? Sí, sí, se ve, se Le ve. damos la bienvenida, dice. Ahí está, te damos la bienvenida. Muy bien. Bien. Micromachismos. Yo elegí este autor porque, bueno, es uno de los primeros, si no es el primero, en hablar de temática de los micromachismos, Luis Bonino. Luis Bonino hace más de 20 años que habla de esta temática y la catalogó, digamos, pudo hacer un análisis de lo que él llama micromachismos. Yo no sé si ustedes, bueno, yo muevo el, perdón, muevo el, a ver, ahí. No puedo mover la imagen, bueno, la pongo acá acostadita. Otros autores que también hablan de estos tipos de violencia son, bueno, Miller, Bourdieu, Glick, Castañeda y Foucault. Y acá está la definición de lo que llamamos o llama Luis Bonino micromachismos. Son actitudes de dominación suave o de bajísima intensidad, formas y modos larvados de abuso e imposición en la vida cotidiana. Son específicamente hábiles artes de dominio, comportamientos sutiles o insidiosos, reiterativos y casi invisibles que los varones ejecutan permanentemente. Son micro del orden de lo capilar, lo casi imperceptible, lo que está en los límites de la evidencia. ¿Les suena? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Lo han charlado? ¿Han tenido algún acercamiento con este tema? Cuéntenme. ¿No? Sí, escuchar he escuchado mucho, pero profundizar no. Bien. Sería bueno que profundicemos. Bien. Esta definición tiene que ver entonces con esta mirada que tiene Luis Bonino sobre micromachismos y, digamos, una definición amplia del concepto en sí. Bueno, pero para hablar de micromachismos tenemos que hablar de la masculinidad hegemónica. A ver, si tienen que definir masculinidad, ¿qué palabras utilizarían? ¿Cómo definirían masculinidad? ¿Qué es para ustedes la masculinidad? Una construcción cultural. Bueno, salgo del compartir porque no las veo. Ahí. Una construcción, ¿quién dijo? Una construcción cultural. Allá. Ana María. ¡Ay, cómo le va! No la había visto. ¡Ay, qué orgullo, señora, que esté acá! ¡Me muero! Gracias por estar acá. Bienvenida. Bueno, Ana María Ram la conocen, las compañeras, sí. ¡Ay, qué bienvenida! Bueno, bien, Ana María, hable. Todo suyo. Sí, la construcción cultural. Bien. Bueno, he cumplido hace pocos días 85 años, lo cual es una cifra, ¿no? Oh, ¡Ay, ¡Qué maravilla! Bravo, abran los micrófonos, chicas. Toda la gama de los felicidades. He visto toda la gama de los micromachismos. Acá estamos viendo, bueno, por supuesto, porque el cuento lo propiciaba y lo necesitaba, los machismos burdos, toscos, violentos, brutales. Pero hay una gama de micromachismos sutiles, de señores que se dicen caballeros, que quizás jamás les levantan la voz a sus esposas por su formación cultural, pero que hacen lo que quieren en definitiva, manejan las cosas
los índices domésticos, los temas, de manera tal que ellos siempre salen gananciosos. Pensalo, consideralo, qué te parece, y después el que te parece, lo que le parece a ellos. Así que, bueno, desde mis abuelos, tengo que dejar aparte a mi segundo esposo, que era feminista y feminista concreto, a quien le dedico mi amoroso recuerdo. Pero entre compañeros de trabajo, compañeros de estudio, ni hablar de mi primer esposo, súper macho, a la enésima potencia. Bueno, hay una cantidad de pautas que uno va naturalizando porque se cría se educa también con la aceptación de esos micromachismos. Afortunadamente tuve una mamá que se rebelaba también contra esos micromachismos sutiles y me enseñó cuáles eran mis derechos. Pero fue una larga lucha, compañeras, y es una lucha que todavía tenemos que brindar y que batallar. Pero afortunadamente lo que veo, y voy a partir de esa ola feminista de los 60, 70, donde hubo una eclosión de un feminismo, de una subjetividad feminista extraordinaria gracias a Simone de Beauvoir, El segundo sexo, que a mí me terminó de replantear un montón de modelos contra los cuales debía luchar. Paso de los 60 a los 70, recuperada la democracia, como las mujeres en ese momento luchábamos por el divorcio vincular y por echar por tierra la patria potestad que estaba a cargo del hombre. Claro. Hacíamos sentadas en el Congreso cuando todavía no estaba vallado, en las escalinatas. Pero cuanto más, digo que las más numerosas reuniones y convocatorias eran de unas 500 personas, y las propias mujeres pasaban delante de nosotras y nos miraban como si fuéramos extraterrestres. En cambio, las actuales olas, que sobre todo protagonizan las jóvenes generaciones, olas violetas y olas del pañuelo verde, bueno, son el resultado de esas luchas, de instituciones también que se formaron, que no se recuerdan mucho, de los feminismos que luchaban casi en soledad y desarticulados también, sin vincularse entre sí. Pues bien, hemos llegado a una instancia en que hay algunas premisas de deconstrucción, que los veo yo también en el ámbito familiar, que no es necesario embanderarse con que las tareas domésticas tienen que ser compartidas, la atención de niños, enfermos y viejitas como yo tienen que estar compartidas, se comparten. Es decir, hay una lenta deconstrucción de parte de muchos varones, no todos. A los de mi generación les cuesta muchísimo, compañeras, muchísimo. Entonces, soy optimista en esto, en el empuje que veo, y sobre todo me da mucho optimismo ver que en los distintos feminismos, porque no tenemos uno solo, hay distintas corrientes feministas, pero hay mucha coincidencia en señalar al capitalismo como el beneficiario principal del patriarcado. Creo que las jóvenes eso lo tienen bastante más claro que la generalidad de las mujeres de mi generación. De manera tal que bueno, por suerte he vivido lo bastante como para ver la concreción de obtener el aborto legal, seguro y gratuito al cabo de muchos años, compañeras, de muchas décadas en las que se venía conformando este reclamo. Entonces ver esto me estimula muchísimo, y ver el entusiasmo y el afán también de formación, porque para eso estamos aquí nosotras reunidas. No nos quedamos solo con la praxis, también reflexionamos, producimos pensamiento, acudimos a autores. En este caso hemos visto
bueno, algunos autores, algunos señores, que también se interpelan a sí mismos y reflexionan sobre estos cambios. El proceso de deconstrucción de la masculinidad es muy doloroso, creo yo, muy doloroso en ciertas generaciones, inclusive hace muchos años yo escribía para Claudia y temas feministas para la revista Claudia, una revista que levantaba las causas feministas con bastante inteligencia y autenticidad. Pero sí, una de las primeras notas sobre la violencia contra la mujer. Y bueno, entrevisté a profesionales de la salud mental, a sociólogas. Y compañeras, ¿saben qué? Me confesaban que ellas tenían que luchar dentro de sus relaciones personales contra la violencia, que inclusive profesionales de altísimo nivel practicaban en distintas calibres y calidades la violencia contra la mujer. Entonces, me chocó mucho eso, pero también revisé en esta historia que les digo que ya lleva muchos años, con los que confesé que cumplí hace poco, y sí, detecté muchas violencias, muchas violencias. Me conmovió mucho la historia que se leyó el cuento, porque realmente te hace trepidar eso, te hace trepidar y recordar algunos episodios nada gratos de la adolescencia. Entonces, hay un cambio de 180 grados en la conciencia, la subjetividad feminista mundial, hay países donde está muy arraigado el machismo. Pienso todo lo que tienen que luchar las mujeres mexicanas. Lidia Cacho, por ejemplo, una gran luchadora feminista, tuvo que vivir en la clandestinidad casi por las amenazas de muerte al preocuparse y ocuparse como escritora y periodista de las muertes de las jóvenes que trabajan en las maquiladoras de Ciudad Juárez, porque parece que la violencia mayor se centra todavía en la Ciudad Juárez. Hay un largo camino a recorrer en todos nuestros países, y las marcas también del coloniaje también están en nuestros cuerpos. Y con esto me llamo un poco a silencio para no monopolizar el diálogo, pero digamos con Lourdes Arizpe, la feminista mexicana, que el colonialismo está marcado en nuestros cuerpos. El colonialismo está marcado en nuestros cuerpos, y ese colonialismo, que ahora deviene el neocolonialismo, y el capitalismo a ultranza, que ahora se maquilla como neoliberalismo, es el capitalismo crudo, violento como siempre. Bueno, contra ellos también tenemos que luchar, y creo que en la subjetividad del feminismo actual está esa conciencia. Y bueno, y prometo escuchar ahora. Felices de que quieras, de que estés y de que nos des tus opiniones, y tu mirada es fabuloso. Gracias, Ana María, muchas gracias. Sí, pueden intervenir, chicas, la que quiera y todo el tiempo que quiera. Esto es mejor, es más nutritivo de esa manera, ¿no? En el intercambio donde nos nutrimos todas. Bueno. Te saludo, Ana María, desde Santa Fe. Ahí va. Saludo, Graciela. ¿Qué tal? Hace mucho que no nos vemos. Bueno, en el chat también hay saludos para Ana María, así que todas cholulas de Ana María. Sí. Bien, bueno, sabemos entonces lo que es el micromachismo, tenemos una clase magistral al medio, así que perfecto. Como decía Ana María, ¿no? Construcción, ¿cómo se construyen los varones? ¿No? Estoy haciendo ahí un aporte mínimo, prefiero nombrar varón y no hombre, porque hombre ha sido el nombre que se le ha dado a nuestra especie, tremendo.
¿no? Seres humanos, pero se ha nombrado hombre, agarren cualquier libro de la materia que quieran y aparece hombre como el nombre de la especie. Digamos, varones para identificar de quién hablamos. Estamos hablando de varones cis. A ver, lo mismo. Todas estamos entendiendo cuando hablamos de varones cis a quién nos referimos. Sí, no, más o menos. ¿Alguien lo quiere comentar? Silencio. Meli, ¿querés ahí hacer un aporte? Dale, por ahí entendemos los cis, escrito no C y latina S, como lo contrario a lo trans, ¿no? En mi caso yo soy una mujer trans, digamos porque mi identidad autopercibida como mujer no corresponde con ese sexo asignado al nacer, mi construcción no se corresponde. Aquellas personas que son asignadas al momento de nacer, o generalmente al momento de nacer, con un determinado sexo, y se identifican y construyen en base a él, bueno, son las personas cissexuales. En mi caso sería transexual o transgénero, porque transito un género que no es el que se correspondería con mi género acorde al sexo asignado al momento de nacimiento. No sé si me hice un trabalenguas o no. Yo te entendí. A ver. ¿Sí? Está bárbaro, Meli. Todas pudieron ir armando la idea, porque a veces hablamos de lo cis y lo trans, y por ahí no queda claro, o bueno, puede haber alguien que no lo sepa, para dejarlo en claro. Lo mismo, ahí hago otro aporte a lo que decía Meli. Exacto. Es el nombre que nos dijeron que se llamaban nuestros genitales cuando nacimos. Pensemos que las ciencias médicas son construcciones humanas también. ¿Sí? Y en esa construcción humana también hay una hegemonía. Es, bueno, si tiene determinadas medidas, si está dentro de estos rangos, si tiene determinadas formas, si cumple con determinadas características, es un pene. Si por el contrario, tiene otras características, tiene otras medidas, ¿sí? La ciencia médica dijo, no, eso es un clítoris y pertenece a una vulva. Y así fue como nos encasillaron en dos casilleritos, uno celeste y uno rosa, y nos fueron criando a lo largo de nuestros años, ¿no? Entonces, muchas personas hemos sido criadas y hemos incorporado en nuestras vidas esas formas de ser y de estar que se condicen con lo que es cis. Otras personas se sintieron quizás o lo detectaron de chiquitas o de más grandes o en mediana edad, y empezaron a transitarlo, pero en descontento, no estando de acuerdo, sino como una imposición y como algo violento. Bien, y quizás en algún momento de sus vidas dijeron, esto no es lo que yo quiero para mí, no me quiero vestir así, no quiero hablar así, no quiero utilizar determinadas cuestiones que están asignadas a mi sexo biológico, ¿no? al género que me impusieron por el sexo biológico con el que nací, y bueno, decidieron mostrar eso que sentían, digamos, que ya venía, ¿no? con sus propias vivencias, bueno, hacerlo visible. Otras personas, que es lo que buscamos, que nuestras niñas y niños sean libres y puedan ser siempre y aceptar siempre y querer siempre, ¿no? lo que sientan, con lo que se sientan cómodas y cómodos. Meli. No levantes la mano, Meli, interrumpime, por favor. Parezco a la señora Ciruela, ¿no? Ay, que sí. No, quiero decir que, bueno, entonces ese sexo biológico del que estamos hablando tampoco es natural. O sea, es una construcción. Que sean dos casilleros tampoco es natural, es una cuestión impuesta. Hay algo ahí en ese ordenamiento que arbitrariamente es impuesto. Y esto creo que, Celes, vos por ahí me sabrás decir mejor. Supongo que esto se reproduce más allá de los seres humanos, ¿no? Dentro de lo que es la naturaleza, esta configuración que va más allá de lo binario, de estas dos posibilidades, creo que también se representan en otros órdenes en la naturaleza. Por ahí también está bueno distinguir eso. Reitero, Celes, seguramente vos tenés más herramientas que yo, pero quería mencionar eso, ¿no? Lo que pasa es que antiguamente, por ejemplo, se relacionaba, se decía, bueno, como el ser humano también entra dentro del grupo de los animales, bien, ese ser humano
que las medidas no se condicen, o la forma, o lo esperable para ese cuerpo, no se condice con ese número y ese catálogo estipulado por la ciencia, listo, hermafrodita, decían. ¿Sí? Eso quedó, sí quedó, ese término ubicado para los animales, para el resto de los seres vivos. Para los seres humanos, bueno, van a ahí empezar a tener un poquito de visibilidad las personas intersex, que son aquellas personas justamente que no solo en lo visible, sino también en sus cromosomas, en sus hormonas, en otras partes que componen su cuerpo físico, tampoco se condicen con esa normativa, con esos límites que impone la ciencia médica, la ciencia, vuelvo a decir, creada por los seres humanos. Entonces, todo aquello que es diferente, como no entra dentro de esa cajita rosa o esa cajita celeste, bueno, pasa a ser lo raro, lo que no sabemos dónde poner. Sí, pero eso es interesante, Celeste. Vos sabés que a mí a menudo me pasa que muchas personas ni siquiera conocen que convivimos como una parte más de nuestras manifestaciones con personas que son intersexuales, o sea, desconocen directamente su existencia. Y ahí lo que hay que decir, que lo que siempre ha sucedido con esto y esta invisibilización, tiene que ver con que para que ese modelo binario pudiera sostenerse, pudiera funcionar, todo aquello que validaba, que falseaba la hipótesis, como en el caso de las personas intersexuales, era considerado como una aberración, ¿no? como un desvío y algo que había que corregir, incluso prácticamente desde el nacimiento, ¿no? Y en algunos casos, algunas cuestiones de esta intersexualidad incluso se llegan a descubrir aún en la pubertad, ¿no? Con los desarrollos hormonales y demás, cuando vemos que las cosas no coinciden en cuanto a la expresión, o sea, corporal, etcétera, no sé cómo ponerle la palabra, con lo esperable, ¿no? O sea, ni siquiera es que alguien pueda decir, no, lo que pasa es que yo soy una nena, pero nací con pito, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que incluso son internas y que a veces se manifiestan en una edad que en la pubertad, por ejemplo, u otras cuestiones como el síndrome de Rokitansky, por ejemplo, para aquellas personas que, digamos, personas con vulva que por ahí nacen sin útero o cosas por el estilo, ¿no? O sea, y no lo descubrimos porque a simple vista lo sacó la partera y dijo, bueno, tiene una vulva y entonces es una mujer, ¿no? Bárbara, pero no hicimos un estudio cromosómico, no sabemos claro. O sea, digo, por ahí se descubren en otros estadios un poco más avanzados. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Y esto es lo que hay que comprender para empezar a desandar todo esto. Ojo, ese modelo binario es una imposición. De la misma manera que todas aquellas expresiones en cuanto a orientaciones sexuales que no fueran la heterosexual, eran obviamente perseguidas y castigadas y patologizadas, ¿no? Y las identidades travestis y trans también fuimos patologizadas. A medida que empieza a cuestionarse este modelo médico hegemónico y este binarismo impuesto, es cuando empiezan a surgir estas cosas. Pero estas expresiones no son de ahora. No son de ahora. Las diferentes culturas a lo largo de la historia han asumido estas cuestiones y las han identificado y las han tratado según su mejor conocimiento y entender en el momento, pero tenemos, digamos, datos, registros de identidades, por ejemplo, travestis y trans, desde la antigüedad, no es algo de ahora. Esto también tiene que quedarnos bien en claro, hecho, ¿no? Cuando dicen, no, porque ahora vienen con esto de la ideología de género. Los habitantes autóctonos acá en América, había más identidades y, bueno, se las fueron encuadrando dentro de lo binario. Perdón, pero Bárbara quería decir algo. Sí, bueno, Freud dice que o sos hombre o sos no hombre, entre paréntesis mujer. Todo lo demás es una atrocidad. Esa es la teoría freudiana. Y digo no hombre porque para Freud nacés con falo o tenés un periodo de castración. ¿Tenés falo o no tenés falo? O sea, ¿sos hombre o no hombre? O no hombre, sí. Todo lo demás es una atrocidad, dice. Eso es muy loco, porque ahí, biológicamente es al revés. Claro, sí. Pero en realidad, no sé si vos subiste ese posteo de
de la hormona que se le niega. Claro, sí. Sí, de ahí lo vi. Claro. Bueno, cuando esto lo enseña, lo terrible es que esto lo siguen enseñando en los profesorados. Claro, La lo que teoría pasa freudiana todavía está vigente. Claro, lo que pasa que ahí está el punto, ¿no? Y que yo siempre lo menciono esto, porque, digamos, pongámoslo en contexto. En el momento en que Freud desarrolla sus teorías, e incluso las tiene que revisar, porque descubre que siempre se va quedando corto, ¿no? Estamos saliendo de un contexto de la salida de una época victoriana, donde empieza a construir en función de lo que recibía, digamos, desde el territorio, como decíamos en política, desde lo que recibe en el consultorio, y se da cuenta que todas sus teorías, todo con lo que él había estudiado y demás, quedaba corto. Había un más allá, ¿no? Siempre hay un más allá, siempre va a quedar algo por descubrir. Ahora bien, el tema está en si repetimos como loros esa teoría, o vamos viendo qué es lo que va sucediendo a nuestro alrededor y las vamos actualizando. Yo creo que el desafío hoy tiene que ver con esto. Tenemos que reescribir todas esas teorías, porque con este criterio también cuestionaríamos el complejo de Edipo. O sea, digo, hay un montón de cosas que deberíamos por ahí pensar seriamente en que las debemos replantear. Tenemos que tomar el desafío, tenemos que tomar la sartén por el mango y decir, bueno, ok, hasta acá veníamos más o menos bien, pero ahora nos damos cuenta de que está bien, gracias Freud, descubriste el inconsciente, me parece genial, pero bueno, ahora tenemos... Bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos acá reunidas. Se me tildó Meli. A mí me parece que es mucho. Yo a fines de los 80 y en los 90 era feliz porque decía, wow, lo que descubrí, el tema del feminismo, el movimiento de mujeres, y todo lo que empezamos a hacer, y todo por suerte. Las que estamos acá empezamos en algún momento a hacerlo. Y cada vez se vienen más cosas, más cosas. Es genial. Eso es lo que lo hace tan atractivo, Rosana. Eso es lo que nos engancha, porque no tiene fin, no es algo que, listo, acá terminó y ya sé todo, ya me deconstruyó. No, yo hablo de cambiar las cosas, no de saber. El saber es una parte, pero los cambios que nos tenemos que impulsar todavía. Claro. O sea que hay mucho trabajo. Seguro. Voy a ir un poquito más allá, Rosana, y no, voy a decir... me vas a amargar. Bueno, digo dos cosas. Primero, si alguna de las personas que está presente por ahí se pierde en todo esto que estamos hablando, o hay alguna duda, estamos, digamos, como para conversar de estas cosas. Por ahí a veces nosotras hablamos y cada una expresa lo que sabe, y por ahí otra persona que está al lado o que está acá presente en la sala no está entendiendo. Paramos, aclaramos, volvemos hacia atrás, o sea, no hay problema. Y lo otro que yo más que hablar... Ay, se tilda. Ajá. Yo no fui. Quedaste tildada, Meli. A ver ahí, ahí está. A ver ahora. Ahí sí. Ahí sí. Más allá de hablar de un cambio, hablaría de una transformación, que por ahí tiene alguna diferencia, porque no todo cambio implica una transformación, pero toda transformación sí implica un cambio, necesariamente. Entonces digo, transformar hacia adelante, ¿no? Estas cuestiones. Entonces, bueno, ahí está para mí el eje de este paradigma que se impone hoy, que es esto, ¿no? El de la complejidad, ¿no? La luz tiene particularidades de onda y de partícula. Bueno, no es una cosa ni la otra necesariamente. No sé, todas estas cuestiones, salimos de todo lo que tenga que ver con esta dicotomía, ¿no? Entre blanco y negro, o sea, hay en todos estas cuestiones que por ahí en el día a día van más allá de estas cuestiones que tengan que ver con la identidad sexual, en muchas otras cuestiones, claro, y eso es lo que tenemos que entender, en dónde estamos embarcados. Bueno, algo para agregar a esto que venimos hablando en relación a las personas intersex, que no lo dijeron, pensé que por ahí aparecía, que en algún momento, no tan lejano a nuestro presente, a esas personas intersex se les amputaba alguna parte de su cuerpo para que entrara en esa
en ese binarismo, en esa construcción tan hegemónica de o sos esto o sos esto. Entonces fíjense hasta dónde, ¿no? Lo violento y lo intrusivo en el cuerpo, bueno, de un niño, una niña, recién nacido, un bebé. Bueno, sí, ¿para qué? Para que entrara dentro de ese modelo que se esperaba para esa criatura. Tan terrible como eso. Entonces, bueno. Sí, yo sí, quería decir, conozco un caso que los padres, o sea, la mamá y el papá, fueron consultados e inducidos para esa decisión, porque decía, porque tiene ovarios, entonces, ya que tiene ovarios y va a poder ser madre, le vamos a amputar el pene. Y va a tener que tomar hormonas toda la vida. Claro. Pero inclusive la mamá y el papá aceptaban como algo lo que pasa natural, que natural. Pero tiene que ver, claro, pero tiene que ver con esto que estamos hablando de estas ciencias, ¿no? De la investidura, de lo que se relaciona con la medicina, que es todo tan como pulcro, sacrosanto, ¿no? De la palabra santa, ¿no? Indiscutible, como que no hay otras maneras posibles de vivir o de transitar. Y bueno, en ese camino es que nos hemos encontrado con personajes. Bueno, no recuerdo el apellido, pero hay un médico muy conocido que hizo una amputación en mellizos, a uno lo amputó y al otro no, y dijo, bueno, a este criarlo como mujer y a este como varón, y para demostrar, escuchen bien, para demostrar que el género era algo que nosotras podíamos construir en cualquier cuerpo, que no eran deseos, que no era algo personal, no era algo que nacía con nosotras. Esa criatura se terminó suicidando cuando se entera su real historia, siendo adulto. Bueno, horrible la historia de ese par de hermanos. Terrible. Creo que de Harry Benjamin es el caso. Bueno. En realidad lo que sucedió en ese caso, también aporta un poco, es que... Se tilda. No hay caso, se tilda, Meli. Meli. Tenés mala señal. Bueno. En realidad, cuando la van a decir... Hola, ¿me escuchan? Ahí sí, dale, a ver. No, decía que cuando van a circuncidar a esta persona, tienen un problema con el bisturí, en el manejo del bisturí, una mala praxis, qué sé yo, llamémosle como querramos, y a partir de ahí se decide que lo más conveniente era, digamos, hacer una readecuación genital y obviamente acompañado por hormonas desde muy temprana edad, constituirlo como si fuera una nena y obviamente con el consentimiento no solamente de los padres, de toda la familia, ¿no? Porque estamos hablando de algo que en la familia era un secreto a voces. Esta persona nunca se identificó como mujer, vivió, digamos, muchos problemas hasta que en algún momento tuvieron que decirle, bueno, cuál había sido la verdad de todo esto, y bueno, tuvo este final trágico también. Bueno, terrible. Terrible. Bueno, volvamos un cachito para atrás. Cosas que quedaron claras, lo cis, lo trans, quedó claro, el concepto en sí, estamos ok. Sí. Bueno, y veníamos de masculinidad hegemónica. Masculinidad, entonces, podemos decir, construcción en la cual, bueno, se encuadran determinadas personas en esta sociedad, o la encuadramos, que tiene que ver con esa persona que nació con pene y testículos. Criamos a varones con determinadas características que hacen que entren dentro de ese modelo y cumplen con esa masculinidad. Un tipo de masculinidad que es violenta, que es de imposición. Bueno, vamos a ver distintas características que priorizan en esas crianzas, en esas infancias. ¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno, justamente que ese tipo de crianza sea diferente, que los niños y niñas puedan mostrar sus sentimientos, poder llorar, bueno, cosas que muchas veces en las crianzas justamente negamos a quienes nacieron o a quienes estamos criando con esa masculinidad, ¿no? Masculinidad hegemónica. Es eso dado, que vamos enseñando, que se va perpetuando, que viene históricamente y sigue con ese mismo modelo. A ver. Vamos, ¿me ven la pantalla? Sí.
Sí. Bien, entonces, la masculinidad hegemónica va a tener entonces distintos dispositivos culturales, hábitos y modos de ser y estar, esto que estamos hablando, ¿no? Las maneras en las que los varones se forman, se socializan, comparten, se hacen adultos, ¿no? De determinada manera y con determinadas características. Bueno, la socialización, y bueno, que pueden ser intencionales o no. Muchas veces, quizás en algunos hogares, la crianza puede ser un poco más flexible, puede ser un poco diferente, pero después cuando esos niños se encuentran con otros, sus pares, y hay toda una cuestión en las relaciones sociales que se hacen en distintos lugares, educativos, los lugares donde los pibes transcurren sus días, que hay competencias, que hay miradas, que hay códigos que hacen a esa masculinidad, aportando siempre a ese tipo de masculinidad, una masculinidad bueno, hegemónica, igual para todo. La persona que no entra, que se espera eso para él, y no entra dentro de esa masculinidad, va a ser violentado, va a ser excluido, expulsado de esos espacios, porque no va a tener las características esperables para esa persona. Bueno, cuando hablamos de masculinidades, entonces, este autor las divide en 4, en las utilitarias, las encubiertas, las de crisis y las coercitivas. Estos tipos de micromachismos, lo que van a venir a contarnos es que, por ejemplo, en estos mecanismos que decíamos al principio, en el concepto general de micromachismo, cuando hablábamos de esas cosas chiquitas, micro, que aparecen en el cotidiano, este hombre las identifica las caracteriza como utilitarios. Las utilitarias tienen que ver con, ¿vieron? El diálogo, por ejemplo, en una situación en casa. No, bueno, yo no puedo hacer esto porque yo no sé lavar los platos, cambiar al nene los pañales, ¿no? Vos sí sabés, vos sos más útil para esto, ¿no? Como que nosotras nacimos con el paquete de pañales y la escobita del inodoro en la otra mano, ¿no? Ya nacemos con ese chip las mujeres y sabemos, somos útiles, ¿no? Para esas tareas. Entonces, tenemos varones diciéndonos en esta categoría de micromachismos que nosotras somos más útiles para determinadas cuestiones. Cuidar ancianos, cuidar niños, ¿no? Las tareas de cuidado son asignadas siempre a, por lo general, las mujeres. Esto que decía hoy Ana María, buenísimo esto de que las tareas sean compartidas. En ese camino estamos. Pero, bueno, cuando aparecen estos micromachismos, digamos, el argumento que utiliza la persona, yo no puedo, yo no sé, a mí no me enseñaron, yo no aprendí, entonces nosotras sí, porque somos útiles para eso. Calculo que a todas en algún momento, siendo niñas, nos regalaron un bebote, seguramente, y no sé, artefactos de cocinita, planchita, ese tipo de cosas. Si hoy día se me ocurre a mí llevarle ese regalo a un niño que cumple 2, 3 años, me van a decir, ¿pero qué querés, que el nene sea puto? O algo por el estilo. Entonces, pregunto, ¿para qué nos regalaban esas cosas a nosotras cuando éramos niñas? ¿Para qué nos regalaban bebotes? ¿Para qué nos regalaban ollitas? ¿Para qué nos estaban educando? ¿Qué les parece? El sometimiento. No, claro, nos estaban educando para ser mamás, para ser amas de casa, ¿no? ¿Por qué usábamos taquitos? Ahora mismo hay zapatitos de taco para niñas. ¿Para qué? Para que aprendamos a andar de taco, incómodas, ¿no? Vestidos, cuestiones que hacen a lo que se espera que las mujeres, los roles que las mujeres tenemos que cumplir en nuestra sociedad. Entonces, si yo le regalo un muñeco a un nene, o le regalo escobitas y una planchita, lo que estoy haciendo es ayudando a que ese niño sea un adulto responsable de sus tareas, de su cuidado, de cuidar de sus hijos, si es que los desea tener, ¿no? Pero está mal visto que eduquemos niños y niñas por igual. Bueno, después tenemos los encubiertos. Bueno, los encubiertos, como su palabra lo dice, son estas cosas. Ana María también nombró algo, ahí hubo un ejemplo.
Los micromachismos encubiertos van a ser esos que no te grita, no te pega, pero despacito te va metiendo fichas y te va diciendo, y esa pollera. No, qué lástima que te pones esa pollera, porque en realidad, viste que y hay viento, no sé, y el pantalón es siempre más lindo, el pantalón a las mujeres les queda mejor, ¿no? Hay un sesgo ahí de machismo, pero que no es violento, no es confrontativo, va de a poquito, ¿no? Como de amigajas, pero incide. Los otros días una compañera me decía, yo dice no manejo. ¿Por qué no manejas? No manejo porque a mí, la única vez que iba a agarrar el auto, me dijeron, no lo vas a rayar. Entonces yo me quedé con eso, y ahora me da terror. Yo agarro el volante del auto y estoy temblando que le voy a rayar el auto. ¿No? Digo, ¿qué cosas tan chiquitas a veces aparecen en la convivencia, en el estar con otras, con otros, ¿no? Y de qué manera nos impacta. Ni hablar las cuestiones relacionadas al cuerpo, que esa malla te queda así, que la estría de allá, que la piel de naranja, que lo que sea, ¿no? Los estándares de belleza. Si te depilás porque te depilás, si no te depilás, ¿por qué no te depilás? Si tenés rulos tenés que tener el pelo lacio, porque la moda es tal color o tal tipo de uña, bueno, millones de ejemplos. Encontré una frase de Marilyn Monroe que le preguntaba a un periodista, Marilyn Monroe, estoy hablando hace un montón de años, decime una parte del cuerpo de las mujeres que no esté estereotipado. Todas las partes de si nosotros nos pudiéramos desarmar como una muñeca, tenemos que tener el pelo así, las pestañas, hasta las pestañas, chicas, las pestañas. Digo, es tan invasivo, tan fuerte pensarlo, pero si te pones a desmenuzarlo, ¿cómo tenemos que tener las manos las mujeres? ¿Cómo tenemos que tener las uñas las mujeres? Nuestras rodillas, ¿cómo tienen que ser? ¿No? Digo, si queremos entrar dentro de ese modelo hegemónico, estoy hablando, ¿verdad? Obviamente no estamos acá por eso, claramente no, pero que es algo que exige nuestra sociedad y que en nuestra sociedad está sumamente presente, sí. Si yo elijo hacerlo porque me gusta, porque me siento que me hago un mimo, que es algo agradable, que, bueno, bárbaro, tengo otros motivos quizás para lo mismo. Ahora, si lo elijo porque está dentro de la norma, lo elijo porque todas lo hacen, porque me tocó escuchar a alguien decir, ay, la verdad que yo me dormiría una siesta, pero me tengo que ir a hacer las uñas. ¿No? Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces porque te gusta? ¿O lo haces para entrar dentro de un canon, un modelo? Bueno, son cosas muy personales, ¿no? Cada cual sabrá qué cosas hace porque le gusta, porque se siente bien, y qué cosas simplemente transita porque, bueno, hay algo ahí al fondo que hace que las presiones hagan que yo esté a dieta, porque si no el verano y la malla, ¿no? Bueno, también puede decirlo también con el tema de depilarse las piernas, ¿no? Y llega, ay, qué lindo, llega el invierno, la época de calzas y pantalones largos, así no me tengo que depilar. Claro. Entonces, claro. Y si me permiten algo más. Sí. Querida, abrí una cuenta en el banco, pero la chequera la manejo yo. Claro. Ay, sí. Claro. Bueno, ahí entran los coercitivos, ¿no? Estas presiones. Es como, no, tenemos en común, pero bueno, maneja él el auto. No, a él no le gusta cómo yo estaciono, entonces él tal, ¿no? Vuelvo a decir, están presentes, son violencias mínimas, chiquititas, pero que si todo el tiempo estamos transitándolas, viviéndolas con quien convivimos, si es que vivimos con un varón y estamos en pareja con ese varón, bueno, estas cosas chiquititas hacen a un engranaje del cual nosotras somos parte. ¿Y cómo somos parte? Y bueno, quizás en algún momento no viéndolas. En un momento pues, no, bueno, pero no me pega, no me maltrata, no me grita, está bien. Pero me presiona con tales cosas. ¿Y cómo me presiona? Y me presiona con frasecitas, con silencios. Los silencios es una forma de violencia muy fuerte, ¿no? ¿Vieron
no sé si todas lo han vivido, me tocó lamentablemente sí vivirlo, ese tipo de violencias donde la violencia está en el aire, es como, ¿vieron cuando dicen hay una tensión? Yo eso lo sentía en el cuerpo. ¿Y qué dijo? No dijo nada, me miró. Y si yo voy a contar eso a quien sea, a una amiga, bueno, ¿cómo te miró? Bueno, te miró, tampoco, pero no sabés cómo me miró. Eso me lo dijo también otra compañera que pasó una situación de violencia con un compañero de trabajo. Dice, ¿sabes qué hizo? Me miró en la escalera, él estaba arriba y yo estaba abajo. Solo me miró. Pero para ella fue como un golpe. El impacto de verlo a él más arriba, por un lado, y por otro lado, la forma en la que su cuerpo y su mirada se dirigían hacia ella. Con miedo de que la empujara por la escalera, digo, ¿no? Pero fue solo eso, fue un instante en el que la miró. ¿Se entiende? Entonces son montones de acciones chiquititas, mínimas, que están presentes, que tenemos que estar muy perceptivas para detectarlas, pero que están. Y si las podemos empezar a detectar, las van a ver en todos lados. Pasa con los jefes, a las empleadas, pasa, todo el tiempo pasa, todo el tiempo. Bueno, y los de crisis tienen que ver con, por ejemplo, situaciones de crisis que se pueden dar, por ejemplo, en una pareja donde el varón pierde el trabajo y la mujer es la que empieza a pagar las cuentas, a pagar los alimentos, los gastos con los pibes. Y el varón toma una posición, puede tomar una posición de enojo, puede tomar una posición de depresión, ¿no? Como, bueno, ahí también hay una presión silenciosa. De bueno, no quiero llevar a los chicos porque, no sé, empiezan como con esas cuestiones, así que no se puede racionalizar. No, me siento mal, y la depresión, y qué sé yo, bueno, entonces yo corro, voy, vengo, llevo a los chicos, hago lo mandado, cocino, lavo, plancho, el pibe, el chabón duerme, porque está depresivo. Nosotros perdemos el trabajo y buscamos el doble, porque salimos más temprano a buscar trabajo, porque tenemos que aparte cumplir con los chicos, o sea, digo, ¿en qué roles nos ponemos nosotras, ¿no? de exigencia, que a veces realmente hacemos el doble cuando más en crisis estamos? Ahora, cuando compartimos la vida con una persona, y esa persona es un varón, y ese varón es el que entra en crisis, probablemente no sea la misma manera. En todo caso, nosotras nos cargamos de más actividades. Muchas veces, no digo siempre, pero sucede. Bueno. Y los efectos de los micromachismos. Su uso combinado y reiterativo crea un clima de agobio y mortificación. Esta sutileza va encerrando, coartando o desestabilizando y atenta contra la autonomía personal y la integridad psicológica. Claro. Empieza a haber un engranaje ahí del cual somos parte, no nos damos cuenta, no nos alejamos, mientras estamos en esa dinámica, y somos parte obligada y bueno, y la parte más desfavorecida, obviamente, ¿no? Bueno, y estas preguntas para reflexionar. Es un cambio muy necesario. Bien, ¿qué roles tenemos que cuestionar? ¿Qué roles debemos cuestionar? ¿A quién le cuestionamos? ¿Nosotras, ellos y nosotros en nuestra relación, en el vínculo? Bueno, ¿qué roles hay que cuestionar cuando queremos romper con esto? Estamos hablando de construcción, de romper algunas cosas o desarmarlas y ver qué pasa con eso para armar otras nuevas, otras formas de vínculo distintas, otras maneras de encuentro diferentes, y donde ese encuentro sea un encuentro de pares, donde ese encuentro sea un lugar agradable, donde yo me comunico y tengo puntos en común. Y no uno es más favorecido que el otro como venimos acostumbradas, ¿no? Porque en realidad, esto es lo que decía al principio, este tipo de violencias, estas microviolencias, lo que hacen es perpetuar las otras violencias, las que contamos al inicio, con el cuento, con la historia de Naina, ¿no? Esas violencias son posibles, pero porque estas están tan arraigadas y son tan invisibles o invisibilizadas, que perpetúan las otras. Entonces, en la medida que no haya un cambio en estas cuestiones, en estos intercambios, en estas formas de vincularnos, muy difícilmente logremos que no haya más femicidios o que no haya otros tipos de la trata, otras violencias tan graves que involucran la vida.
Bueno, ¿cómo las modificamos? Y si queremos, si podemos hacerlo. Esa es una pregunta que me parece fundamental. ¿Queremos? Porque a veces salir de eso implica salir de una comodidad. Hay una comodidad ahí implícita. Entonces, ¿queremos? Bueno, y si queremos, ¿podemos? ¿Tenemos los medios, los recursos? ¿Somos lo suficientemente autónomas para salir de esos tipos de vínculos? Bueno, eso queda para cada una que se quede rumiando. Bueno, gracias. Esta soy yo. Linda. Bien. ¿Quedamos ahí pensando? Sí, quedamos pensando. Excelente, excelente. Quédense en este pensamiento, que necesito algo más de ustedes. Bueno, estamos re bien con el tiempo. Necesito que en este momento, en el chat, y Meli me va a ayudar, por favor, en el chat coloquen tres palabras que les resuenen más de todo lo que hablamos hasta acá. 3 palabras, digan, estas 3 palabras identifican esta charla, este encuentro, este momento que nos tomamos para dialogar, para deconstruir, para formarnos. 3 palabras, solo 3 palabras, cada una en el chat, y con eso vamos a hacer el cierre de esta actividad. ¿Les parece? Sí, de palabras. 3 palabras, las que quieran. Yo las digo porque no sé dónde escribirlo. Dale, yo las escribo. Vos decíla que yo las escribo. Decime. Autonomía, autoestima, confianza. Bien. ¿He visto otras? Dale, decime. Celeste, he visto otra que no. Dale. No sometimiento. Despliegue. ¿Despliegue? Despliegue. Sí. Y soberanía o autonomía. La que vos digas. Autonomía. Autonomía. Bien. Celeste, Sí. Mari Guerrero. Te digo Decime. mis 3 palabras, porque a mí me anda mal el teclado, me anda Bueno. mal en serio. Te las digo. Gracias, conocimiento y pensamiento. Gracias. Uy. Conocimiento y pensamiento. Pensamiento. Ahí va. Bien. ¿El resto? ¿Pudieron? No. ¿Vos me podés pasar las palabras por un mensaje a mí? Dame un segundo, Celes. Dale. A Si ver. podés. Un mensaje de texto, Sí. mandame con las palabras. En un solo mensaje. Dame un segundo, Te doy un porque segundo. Igual faltan anotar, me Bueno. parece, compañeras ahí. Sí. Te las digo, Cele, Dale, Estela. porque no puedo escribir, me está pasando Dale. lo mismo porque hay baja. Bueno, Decime. cuerpos marcados. Sí. una palabra. Sí. Bueno, pero ya dijeron. Ahí tenés 2. Bueno. Dale. Coerción, dominación. Coerción, dominación. Sí. Dominación. Listo. Bien. ¿Alguien más? ¿Estamos todas anotaron? Yo querría agregar la palabra opresión, que es parecida a dominación, pero Bueno, otra cosa. opresión. Sí. Meli, ¿vos anotaste tus palabras? Está en el primer mensaje con palabras, es el mío, están las 3 palabras. Perfecto. Bueno. ¿qué Ahí me decís? anoté yo, Celeste. Dale. Meli, cuando puedas, ¿me las pasás? Sí, Celeste. Dale. Ahí Y estoy yo- tratando de... Dale. Yo ahora, cuando me pase las palabras, vuelvo a compartir pantalla para que ustedes vean. Vamos a armar algo que se llama nube de palabras.
que es con todas las palabras que ustedes anotaron, yo las pongo en un programita y el programita hace magia y pone en mayor tamaño la palabra que más veces se repitió. Y las de menor tamaño van a ser las palabras que menos se repitieron. Vamos a ver qué palabra queda más grande, esa es la que se destacó en este encuentro. ¿Sí? Si todo sale bien. Hay que aclarar eso, porque a veces la tecnología no es lo tan amistosa que nosotras quisiéramos. Sí, sí. A ver, ahí va. A ver. Dale. Bueno, pasámelas todas y Ahí ahora te voy las ponemos. pasando. Bien. Cuando termino de pasarlas te aviso. Dale, buenísimo, perfecto. Bien. Bueno, ¿Yo puedo compañera. decir algo? Diga, Rosana. Sí. Sí, que a mí me parece, me encantó todo esto, como unirse el tema de la masculinidad, el patriarcado, que digamos que para mí es gran parte de la manifestación del patriarcado, a través de estas masculinidades y eh, de estos micromachismos, digamos. Y que por otro lado, como reflejan estos encuentros, tiene que ver con que nosotras no debemos aislarnos, digamos, tendríamos que tener como prioridad no quedarse sola ante una situación así y estar alertas en ver siempre a una otra, como para poder ayudar. Que a veces quien no se deja ayudar no sirve de nada que una insista, pero que sepa que estamos a su lado. Exacto. Para cuando lo necesite y que no sea ya tan tarde, ¿no? Me parece que es algo importante eso. Y ahora ya me olvidé lo otro, porque estoy viejita. Algo que yo rescataba también los otros días con otro grupo era esto, ¿no? Como había compañeras que decían, bueno, pero nosotras también somos reproductoras de los machismos. Digo, sí, pero en ese grupo, y ahora igual, éramos siempre mujeres. Entonces nosotras estamos haciendo cosas, nosotras estamos deconstruyendo, nosotras estamos tratando de buscar por qué es que sucede todo esto. ¿Y los varones? Me preocupa mucho porque siempre pasa, hasta cuando era presencial, quizás en lugares donde siempre hay muchos varones, bueno, mágico, esos momentos de talleres, éramos mujeres, siempre. Entonces, digo, por eso digo, repito esto que decía Ana María, sí es doloroso, claramente tiene que ser doloroso de construir la masculinidad desde siendo un varón, ¿no? Seguramente. Ahora, son muy pocos los que hacen ese trabajo, ¿no? de construcción, de participación, de tratar de mover esas estructuras. Nosotras sí nos movemos, sí hacemos, y sí todo el tiempo queremos aprender y formarnos. Entonces, cuando no aparecen los varones por ningún lado, a mí se me encienden las alarmas porque ¿qué espacios estamos construyendo? En nuestros trabajos, en nuestra militancia, en nuestras parejas, en todos lados. Digo, ¿qué espacios tenemos de confianza? Bárbaro, nosotras detectamos todo, pero del otro lado no hay ningún cambio, porque ellos no vienen, ellos no generan esos cambios. Entonces, esas transformaciones, como decía Meli. Tal cual. Celeste, sí. ahí, mira, te copié en el chat de las palabras, mientras Dale. vos trabajás, yo te hago el aguante, Dale, estiro un parece muy poco, bien. voy hablando un poquito acerca de la inmortalidad del cangrejo y las propiedades de las cucarachas, hasta ahora no No, yo descubiertas. puedo decir algo que no sea eso. Bueno, a ver, adelante, no, Rosana. Que muchos varones, y no es que esté en contra de los varones, no quieren perder los privilegios del patriarcado. Exacto. Entonces nosotras, nosotres, nos cuesta muchísimo más porque nosotras venimos a ganar derechos que nos corresponden, así nomás, por naturaleza, los que no nos han dado nunca y los que nos han escatimado. Pero ellos no, ellos vienen a perder algunas, el varón machista patriarcal, o sea, dentro de este sistema patriarcal. Porque ellos están beneficiados con esto. Entonces, yo, Rosana, no me voy a sentir culpable, pero sí me conviene que ellos deconstruyan, porque va a ser un mundo mejor
con mejores oportunidades y no vamos y podríamos usar estos espacios para cuestiones del arte, del esparcimiento, no para la guerra, pero porque esto es una lucha, chicas y Sí, chiques. Bueno, pero mira, Es la vida que nos toca, el yo momento te histórico. cuento, Momento histórico. cuando ahí en el trabajo por ahí damos jornadas de sensibilización, talleres, lo que sea, acerca de las dificultades para el acceso y la permanencia de las personas travestis y trans dentro de todo lo que es el mundo laboral, planteamos esta situación de sacar de esta transparencia los privilegios, precisamente que vos mencionás, de la población cis respecto a la población travesti trans, ¿no? Y muchas veces sucede que cuando lo ponemos en estos términos para tensionar a través del lenguaje, claro, muchas personas es como que le das un mazazo, un baldazo de agua fría, ¿no? Y entonces también te cuestionan, no importa ahí el género o el sexo biológico, nada por el estilo, que, no, bueno, pero nosotras no tenemos esos privilegios. Digo, esos privilegios no es que vamos por la vida tomándolos, están naturalizados. Y cuando vos los pones en tensión, cuando los sacás de la transparencia, ahí es donde se produce el cimbronazo, pero ese cimbronazo, digamos, habilita la posibilidad de generar esta transformación de la que hablábamos al principio, ¿no? Cuando empezamos a sacar estas cuestiones a la luz y las ponemos sobre tablas y las tratamos, bueno, ahí es donde podemos decir esto, ¿no? Tal vez sea medio filosófico, ¿no? Pero todo esto que conocemos, bueno, ¿cómo lo conocemos? ¿De dónde lo conocemos? ¿Es así o viene siendo así? Que es otra cosa. Y a partir de ahí permitirnos este espacio de posibilidad de que si no es funcional a los tiempos que corren, bueno, poder transformarlo. Mirá, a una mujer le preguntaron, ¿vos qué ves cuando mirás el espejo? Y dijo, una mujer. La que preguntaba era negra. Y dijo, yo veo una mujer negra cuando miro al espejo. No somos lo mismo, ni siquiera siendo mujeres. Si sos lesbiana, tampoco. Si vivís en un barrio pobre, tampoco. Si sos una mujer trans, tampoco. Entonces, digo, todas esas interseccionalidades que nos atraviesan constantemente hacen a mayores opresiones y siempre pagamos con el cuerpo. Físico, mental, cuerpo. Tengo hecho la nube. A ver. Vamos, les comparto pantalla, muchachas. No, es increíble, increíble. Hoy me sonríe la tecnología. 1. Espere. ¿Ven ahí las palabras? Sí. Sí. Bien, ahí están todas las palabras que ustedes escribieron en el chat. Bien, yo pongo crear y ahora viene la magia. ¡Tachán, tachán! Igual la van a pasar, ¿no? A ver. Me parece que falta autonomía y autoestima. Ahí está. Ah, bueno. Bien. Opresión, mirá. Mirá, opresión como aparece bien grande en el centro, ¿no? Bien. Claro. Las palabras que se fueron repitiendo, bueno, por lo menos las que me fue pasando Meli. Ahí están. Mayor tamaño, las que más repitieron, bueno, después fueron apareciendo otras en menor tamaño. Yo ahora le hago una captura, pero tengo que salir de compartir. Después les paso la captura y nos queda a todas. ¿Está bien? Gracias, Celeste. La verdad que está genial. Es un resumen espectacular. Es maravilloso, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Un aplauso. Bueno, que salió. Bueno, muchachas, un gusto compartir. Bueno, dejo de grabar y nos saludamos entre nosotras, pero gracias a todas, a todos acá por participar y seguramente les va a estar llegando información de próximos encuentros. Perfecto. Gracias, Celeste.